Yo conocí de Cristo en Calacuaya, pero no hubo un seguimiento. O sea, sí me dieron una cosa muy bonita, el libro de Juan, y preguntas y cuestionarios me llegaron a marcar 2 veces, pero después ya no pude tener esa preparación. Yo conocí del Señor hace 27 años, me invitaron a un desayuno evangélico y pues ahí hice profesión de fe. Pero realmente en mi vida hubo un parteaguas hace 20 años en el cual tuve un encuentro real y verdadero con el Señor, donde mi vida cambió completamente para bien, porque me di cuenta que no había tenido ese encuentro real y verdadero con el Señor. Cambió mi vida para bien, o empecé a orar, empecé a leer la palabra, empecé a estudiar más de la palabra. Ese es el momento en el cual cambia mi vida. Como dice Job, ¿no? De oídas te había oído, más ahora mis ojos te ven, y eso fue lo que realmente pasó en mi vida. Pero realmente cuando el Señor te lleva hasta lo más, pues más profundo, como se dice, cuando en mi momento fue eso, no porque yo tuviera alguna adicción, no, gracias a Dios nunca, ¿no? O sea, tuve que pasar por una situación, una depresión muy difícil en mi vida, y por eso te digo, quise tomar esa decisión. Porque yo en ese momento, haz de cuenta, es cuando ves que no tienes a nadie, a nada. Y era el regalo de cumpleaños de mi mamá. O sea, imagínate, buen regalo de cumpleaños que le iba a dar a mi mamá un día antes de su cumpleaños. Entonces fue cuando quise atentar contra mi vida, y en ese momento el Señor realmente me habló con la palabra. O sea, no llegó y nadie, o sea, fue con la palabra. Yo tenía la Biblia en la mano, y cuando me habla tan fuerte el Señor, qué hipócrita eres, Nancy, no eras cristiana. La gente hubiera pensado que sí, porque te veía que ibas, hacías. Y fue justo también en una escuela bíblica de vacaciones. Iba y venía de servir ahí, fue cuando pasó todo eso, empezó a pasar toda esa situación que el Señor me estuvo buscando. Entonces es donde dice, sí, el Señor te busca. Entonces, por agradecimiento al Señor, digo, no estaría aquí. Lo ha comentado muchas veces Sosa, apenas tiene poquito, Felipe lo comentó, a veces nada más somos simpatizantes. Y lo han repetido muchas veces, de que a veces nada más venimos a la iglesia pensando que somos cristianos. Tenemos nuestra bandera, aparentemente nos ven aquí que andamos, servimos, nos movemos, vamos, subimos, bajamos, y no es cierto. No tenemos una relación realmente con el Señor. A mí me pasó que a veces nada más somos simpatizantes, y a veces nos decimos, pero realmente no tenemos ese encuentro personal con el Señor, ese parteaguas en tu vida. Entonces fue el darme cuenta de que no tenía una relación yo con el Señor, y fue el parteaguas en mi vida de que ahora sí ora, ahora sí lees la palabra, ahora sí tienes esa comunión real y verdadera con Él, porque 7 años de mi vida perdida, que me creía cristiana, y 20 años que voy a cumplir justo el día del aniversario. Voy a cumplir 10 años dando clases con los hermanos, y pensar que 10 años antes yo estaba tomando esta tonta decisión que quería yo tomar, ¿no? Que el Señor no permitió a final de cuentas. Yo conocí a de Betel hace 27 años aproximadamente. Mis papás ya tenían aquí 26, tienen 26 años aquí, y ellos son los que me invitan a congregarme aquí en la Iglesia Bautista Betel. Mis papás me invitan, pero yo ya venía en ese proceso. O sea, lo mío pasa hace 20 años y mis papás me invitan aquí hace 17 años. Entonces por eso es que me quedo aquí, pero de todas formas yo no estaba segura aquí si era aquí el lugar. Entonces cuando esta persona me dice, si vas a encontrar el crecimiento espiritual que necesitas, es porque aquí el Señor te trajo y porque aquí vas a servir. Porque yo tenía un cariño muy especial por la misión en la que yo estaba en ese momento. Yo estaba, pero la situación no se estaba dando para que yo siguiera ahí. Y yo en ese momento pues estaba entre que me voy, me quedo aquí, no conozco a nadie, nada más estaba yo con mis papás. Y empiezo ya a tomar mis clases, y ya es cuando empiezo yo a tener mis capacitaciones, porque yo también desde el día que empecé a estar aquí, habrían cosas, actividades, y yo me anotaba. Venía un libro que daba el pastor los miércoles, cómo sobrevivir cuando todo se viene abajo. Ahí estábamos los miércoles. Después yo me empecé a involucrar, te digo, realmente fue por José Luis, porque me dijo, ve allá. Y yo la verdad es que dije, nada más voy a ir como a hacer el checklist. Ya vine, no es lo mío, y salir corriendo porque era niñez. Entonces dije, no. Pero también fíjate que hubo una chaparrita ahí que el primer día
la segunda vez que yo voy ahí, la verdad dije, bueno, ya vine 2 veces o 3 tal vez, y hubo una chaparrita que me dijo unas palabras, Sarita. Y eso también, ups, ¿te das cuenta cómo el Señor usa a los niños también? Y fue esta chaparrita que también movió algo en mí. Y esa chaparrita también fue lo que hizo a que yo me quedara en ese momento. Dije, bueno, voy a ver. Y seguí, fueron 6 años. Inclusive un año completo no entré yo aquí a Betel, a la prédica, porque no había ni quien nos cubriera. Entonces fueron 6 años trabajando ahí con los pequeños y fue cuando dije, ya, me di mi break, yo me iba a dar un año sabático, pero sí como no. Y es cuando viene la invitación para que yo empiece a dar clases con los hermanos adultos. Y empiezo a servir, gracias a Dios también, te digo las fechas, todo lo que Dios pone, ¿no? Encontré el correo que me mandó Arlet, agosto del 2013. Y digo, Señor, en agosto de 10 años antes yo quise atentar contra mi vida, hoy estoy dando clases ya ahora a los adultos, y si ahora te remontas 10 años después, a 20 años después, ¿a dónde me has permitido llegar? Entonces sí ha sido ese proceso de crecimiento, de clases, ahorita me sigo preparando gracias a Dios, estamos dando clases ahorita también con los hermanos, gracias a Dios lo que el Señor nos ha permitido, lo que el Señor también nos ha permitido servir, gracias a Dios, en misiones. La Sierra de Puebla, Coacalco, Amealco, Chimalpa, todas esas misiones. Entonces, sí, realmente el reconocimiento, la gratitud al Señor, porque si no fuera por Él que me encontró y me llamó, yo no estaría aquí. Y realmente la gratitud de ahora conocerle más y darle las gracias por su infinito amor, su infinita misericordia. Y gracias a Dios, aquí estoy sirviendo hasta el día de hoy. Realmente, así que te diga alguien que me haya hablado y ha habido un proceso en crecimiento y todo, gracias a Dios para mi crecimiento, pues obviamente el pastor Manuel Martínez, mi Ruth, las pocas clases que tomé con ella, de mucha bendición, hermanos como el hermano José Raúl Galindo, y el hermano Edgar Olivares, al cual un día yo le dije, me voy a quejar de tus clases porque... Y me dijo que por qué sorprendido, y yo le dije, porque siempre salgo llorando de tus clases. El pastoreo también, el seguimiento, las llamadas del hermano Jacobo, que ya está en presencia del Señor, también con la hermana Esperanza Pérez, fueron de mucha bendición, y obviamente más. Pero realmente, quien ha sido alguien muy importante en mi crecimiento espiritual, sin duda es José Luis Sosa. Porque desde el día 1 que yo llego aquí a Betel, sin conocer a nadie, entro a la clase con mis papás y estaba dando clases José Luis Sosa. Me quedé en ese proceso de clases, después me cambian a mis clases de profundización espiritual, cambio de maestro, cambio de clase y un tiempo con otros hermanos y nuevamente con José Luis Sosa. Nuevamente termino con José Luis Sosa y otra vez vamos con otros hermanos y nuevamente regreso con José Luis Sosa. O sea, fue el hermano con el que más clases tuve en este proceso. Y lo padre de aquí es cuando él estaba dando la clase de dones. Cada semana nos decía la clase que teníamos que darnos el tiempo de anotarnos para servir en los programas, anotarnos en las participaciones que se hacían en la iglesia. Y la verdad es que yo le daba vueltas. Entonces, cada semana nos decía, y ya se anotaron, y ya hicieron, ¿en qué están sirviendo? Hasta que un día me dice, oye, Nancy, necesitan gente de apoyo en niñez con los parvulitos de 3 a 6 años. Date una vuelta para ver si ahí puedes encontrar en qué puedas tú servir. Me di la vuelta, nada más para checar que ya había ido. Y en ese momento, sin querer, fui, me presenté y la verdad para salir corriendo de ahí con los niños. Pero como dice también el Señor, ¿no? Mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos vuestros caminos. Y estuve sirviendo ahí durante 6 años de niñez. Después de ahí me doy un break, unos meses, y nuevamente viene la invitación para que ahora participe para dar clases con los hermanos mayores. Y gracias a Dios estoy cumpliendo 10 años ahí.
Mi proceso, mi crecimiento sigue nuevamente con José Luis Sosa, discipulado 1, discipulado 2. José Luis en ese momento tomó un grupo de hermanos y nos siguió pastoreando y seguíamos teniendo clases los lunes con los discipulados. Después abrió otras clases anexas los miércoles y veníamos los miércoles, diferentes libros de la Biblia. Y ese fue un proceso como de 7 años más o menos. Un libro, otro libro, clases. Cada semana teníamos clases con José Luis. Realmente creo que él es el que fue quien ayudó en mi crecimiento espiritual. El Señor es más que el Salmo 23, el Salmo 91. El Señor es algo, es más que eso en nuestra vida. Él nos ama, pero también se aira con nosotros cuando no hacemos lo correcto. Nos tiene paciencia y mucho amor. Mi gratitud realmente es por el Señor, por todo lo que me ha hecho pasar, por todo este tiempo, por las personas que ha puesto en mi camino, para bien y para mal. Gracias a Dios, el que me ha permitido pasar por todo este proceso de capacitación, de enseñanza. Y como dice su palabra, el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y doy toda la gloria y toda la honra al Señor.